Nos tenemos que pasar la vida aprendiendo. Y quien cree que lo sabe todo está muerto intelectualmente. Hoy tendremos una charla de valor con Javier Fernández Aguado, un experto en liderazgo y gestión del cambio. Cada uno de nosotros somos lo que no somos. Cada uno de nosotros somos lo que queremos llegar a ser. Vivir cada día como si fuera el primero de tu vida, a la vez que lo vives como si fuera el definitivo. Ha asesorado a miles de empresas, ha impartido más de 1000 conferencias y ha escrito más de 70 libros sobre liderazgo, gestión empresarial y pensamiento estratégico. Y todo para entender qué hacer cuando estamos totalmente perdidos en la vida. Estar perdido es no saber cómo enfocar la vida. Qué pena sería darse cuenta que en vez de vivir uno ha durado. Cada uno de nosotros somos resultado de los amigos que tenemos y de los libros que leemos. Que las dificultades, los tropiezos, el que se nos hunda un proyecto empresarial, el que nos traicione un socio, todo eso yo lo he vivido y nos hace más fuertes y nos permite tomar decisiones mejores. La misión del vídeo es aprender juntos cómo manejar la incertidumbre y cómo salir fortalecidos de los momentos difíciles, de la mano de una persona con tantos años de experiencia. Así que comencemos. Buenas, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Marc. Me hace mucha ilusión que estés hoy aquí con nosotros porque tengo ganas de tener esta conversación más profunda, donde normalmente creo que no paramos atención a cosas que son muy básicas. Y nada, que me hace mucha ilusión estar aquí hoy contigo porque sé que eres uno de los referentes de liderazgo a nivel internacional. Y quiero empezar directamente con una pregunta, es porque yo en muchos casos me he sentido perdido, que no sabía muy bien hacia dónde tirar. ¿Qué podemos hacer los jóvenes cuando estamos totalmente perdidos en la vida? Bueno, es frecuente estar perdido, tanto en edades juveniles como más adelante. De entrada, una primera respuesta es que todos explícita o implícitamente queremos imitar a alguien. Y lo que es relevante es elegir bien el paradigma. Por tanto, fijarse en los modelos vitales y profesionales de padres, tíos, conocidos, hermanos mayores, primos, etc., es relevante para decir yo quiero evitar ese camino y quizá me interesa explorar esa otra senda. Porque, ¿qué significa realmente estar perdido? Estar perdido es no saber cómo enfocar la vida. La vida es una experiencia única que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar y es importante acertar en el camino, porque qué pena sería darse cuenta al final de la existencia que en vez de vivir uno ha durado. Y para evitar durar y lograr vivir tenemos que tomar decisiones libres, conscientes, con un propósito. ¿Tú te has sentido perdido en alguna situación de tu vida? Por supuesto, yo creo que no hay nadie que no lo haya estado. Hay momentos en los que no sabes por dónde tirar, en ocasiones por falta de caminos claros y en otras por exceso de alternativas. Vivir es elegir, vivir es seleccionar y lo importante es formar bien la cabeza para que esas elecciones sean adecuadas y no nos lleven a un bosque peor de la encrucijada en la que estábamos previamente. Pues claro, puede ser que tengamos muchos caminos hacia donde tirar, no terminar de tener las cosas claras y puede ser que intuitivamente pues tengamos esta sensación de decir, oye, no sé hacia dónde tirar. En esos momentos exactos donde tienes como diferentes caminos, no sabes hacia dónde tirar, ¿qué es lo que realmente vale la pena fijarse en uno mismo para poder solucionarlo? Desde el punto de vista profesional, yo recomiendo hacer una reflexión, que es qué me gustaría hacer gratis el resto de mi vida y voy a intentar ganarme la vida con ello, en la medida en que las circunstancias me lo permitan, porque a veces tenemos que afrontar trabajos que, porque necesitamos un dinero para seguir caminando, no son nuestro ideal, pero en el momento en el que podemos decidir, lo perfecto es eso, es qué me ilusiona prescindiendo de la rentabilidad que tenga. Por poner un ejemplo muy inmediato, hay una conocida mía que acaba de terminar ingeniería aeronáutica con todo lo que eso supone de miles de horas de trabajo, que lo que le gusta es ser profesora de colegio y ahora está estudiando pedagogía para emprender el camino de profesora. Hay personas que dicen, pero estás loca, podías ganar mucho más dinero. Y dice, sí, pero lo que me gusta es dar clase a niños. Bueno, pues a mí me parece que es un ejemplo a seguir. Tenemos que reflexionar no solo en el aspecto económico, que es importante, pero no es el esencial.
y cómo reconectamos con nosotros mismos para ver lo que te gusta. Y creo que hay mucha gente que nos estará escuchando hoy, a mí también me pasa, que no sabes muy bien en qué dirección ir, qué es lo que tú quieres ver, y creo que este viaje no va tanto en de saber qué camino tú quieres elegir, sino en conocerte primero y a partir de esa propia reflexión ir encontrando qué es lo que te gusta a ti. Sí, cada uno de nosotros, y esto puede sonar un poco extraño, pero lo explicaré, cada uno de nosotros somos lo que no somos, cada uno de nosotros somos lo que queremos llegar a ser. Y para poder explicitar lo que queremos llegar a ser, tenemos primero que aplicar lo que he comentado antes, que es analizar paradigmas, porque difícilmente vamos a inventar cualquiera de los modelos que en el mundo existe, que básicamente son 10. Y por otra parte, tenemos que, después de explorarnos a nosotros mismos, tratar de encontrar a alguien que nos ofrezca la confianza para poder contrastar con él. Difícilmente somos jueces en causa propia. Necesitamos lo que hoy en día algunos denominan coach o frontón o persona de referencia con la que contrastar, porque a veces nos formulamos unos modelos que sencillamente no existen ni van a existir. Bueno, es interesante y este concepto ha ido evolucionando mediante los años, han ido pasando en tu caso. En mi caso sí, vamos a ver, la elección no es elijo y ya está. Tenemos que estar continuamente reformulando el camino. Yo no pensé dedicarme a lo que me dedico, eso llegó mucho después. A mí me gustaba estudiar y pensaba más bien algo en referencia a la carrera académica. Luego, pues uno va teniendo experiencias y tiene que ir reconduciendo el camino. Es algo parecido a lo que sucede con los GPS. El GPS te dice vas por aquí, pero de repente hay un atasco. Oiga, sálgase de la autopista y vaya por allá. Bueno, pues en la vida tenemos que estar abiertos con flexibilidad a esos cambios, no pensando que un mal momento es un fracaso definitivo, sino planteándonos esos potenciales o presuntos fracasos como oportunidades para acertar mejor en la siguiente decisión. Hay una palabra que me cuesta mucho definir y quiero que me ayudes, que es la palabra normal. ¿Qué significa normal? Algo que no existe. Hay gente que dice, no, ese país es normal. ¿No? Yo no conozco, y conozco bastantes docenas de países, no conozco ningún país normal. Es que esa persona es normal. Yo no conozco a ninguna persona normal. Yo conozco gente pues que es histriónica, que es workaholic, gente que es vaga, y que intenta disminuir sus defectos e intenta ir perfilando virtudes, pero normalidad, ¿qué es normal? Dependerá del país, dependerá del momento, dependerá del día, dependerá de las circunstancias. No hay una normalidad a la que ajustarse. Creo que depende mucho, no sé si la palabra sería normal o atípico, porque entiendo, yo me he sentido también un poco atípico conforme iba pasando este camino. Claro, cuando estás en una situación atípica, donde te sientes raro, diferente, ves que no terminas de encajar, ves que no terminas de tenerlo todo muy claro. ¿Qué se puede hacer en ese momento donde sigues aún así? Aparte de no tener claro dónde quieres ir, sientes que no encajas. Vamos a ver, cada uno de nosotros somos resultado de los amigos que tenemos y de los libros que leemos. Cuando hablo de amigos, hablo de conversaciones inteligentes. Es preciso encontrar interlocutores válidos. No se trata de estar tomando unas copas, sino se trata de acertar con personas que tengan la suficiente experiencia, independientemente de la edad, que nos pueden orientar. Eso es tener amigos. Tener amigos es encontrar faros que nos iluminen en un momento determinado. Y luego leer. Si no leemos, nos vaciamos. Y esto no se puede sustituir por TikTok ni se puede sustituir por YouTube. Hay que leer. Y hay que leer libros consistentes. Hay unos cuantos libros que yo considero esenciales para cualquier persona, independientemente de que vaya a emprender, quiera ser funcionario, quiera ser directivo o quiera vivir su vida tirado en un sofá. Hay que leer. Y entre esos libros yo tengo seleccionados 5 o 6, el último de ellos publicado en el siglo XVII, que son esenciales. Y por mencionar algunos de ellos,
El primero de todos es del siglo IV antes de Cristo, que es Ética a Nicómaco, escrito por Aristóteles, y voy a aprovechar para hacer publicidad de un libro en el que yo trato de explicar lo que dice Aristóteles en ese maravilloso libro, que es Entrevista a Aristóteles, un libro de fácil lectura donde uno puede entender lo que ese sabio griego explicaba precisamente a su hijo Nicómaco para encontrar su lugar en el ciclo de la vida, que es lo único importante que tenemos cada uno de nosotros entre las manos. Ligado a lo que estás diciendo tú, hay una frase de Mark Twain que dice que los 2 días más importantes de tu vida es cuando naces y cuando entiendes el porqué. Conectado con lo que comentabas antes de la orientación, ¿cómo es importante el propósito interior que tenemos y saber conocerlo? Pues es esencial, y volviendo de nuevo a Aristóteles, Aristóteles escribió ese libro, que yo he simplificado en Entrevista a Aristóteles, como enseñanzas para su hijo. Es decir, es el papá que a la vez es coach. Y le decía a su hijo que para tener éxito en la vida hay que tener 4 cosas claras. Las digo como las explicaba Aristóteles y traduzco rápidamente al lenguaje contemporáneo. Tenemos que tener causa eficiente, causa formal, causa material y causa final. Dicho en lenguaje contemporáneo, tenemos que trabajar, causa eficiente. Si alguien no trabaja, si alguien está permanentemente cansado, pues apaga y vámonos. Trabajo. Causa formal es el modelo, el paradigma que queremos imitar. Causa material son los medios que necesitamos, porque alguien puede decir, yo es que me gustaría ser inversor inmobiliario, pero tengo 600 euros en el banco. Pues chico, no tienes causa material suficiente. Y la más importante de todas, explica Aristóteles, es la causa final. La causa final es lo primero en la intención y lo último en la consecución. Por decirlo muy gráficamente, es el epitafio que cada uno de nosotros nos gustaría tener en nuestra tumba. Es el propósito, es el porqué de nuestra vida. Hay gente que parece que le gustaría poner en su tumba, aquí yace Pedro, respondió 1 millón de WhatsApps. Aquí yace Manolo, que publicó mucho en Instagram. A mí me parecen epitafios ridículos. Yo creo que hay epitafios mucho más creativos y el más importante de todos lo tomo yo de un autor chileno, de Pablo Neruda, que se equivocó en casi todo vitalmente, pero el epitafio es bueno. Confieso que he vivido. Eso es la causa final y cada uno de nosotros tenemos que encontrarle un epígrafe a ese confesar que hemos vivido y que casi siempre se concreta en confesar que hemos ayudado a otras personas a la vez que obviamente nos ganábamos la vida. ¿Cuál sería tu epitafio? El de Pablo Neruda me gusta, confieso que he vivido y procuro cada día centrarme en lo que tengo que hacer ese día en plenitud, olvidándome de lo que sucedió y también dejando para mañana lo que mañana tenga que afrontar. Cada día tiene su propio empeño y hay que centrarse en procurar desarrollarlo lo mejor posible. Al final hay como una mini analogía que cada día es como si fuera una mini vida, la cual naces, te despiertas, como que estás en la juventud y después por la noche mueres. Perfecta analogía que se puede expresar de otra manera, que es vivir cada día como si fuera el primero de tu vida, Sí. a la vez que lo vives como si fuera el definitivo. Hay una anécdota del siglo XVI que yo, cuando la leí, me pareció muy oportuna, de un emprendedor italiano llamado Felipe Neri, el fundador de los oratorianos. Este señor estaba en su seminario, en su centro de formación, y estaban jugando al billar los seminaristas que allí estaban. Y llegó el director del seminario y les preguntó, si supiesen que esta noche se van a morir, ¿qué es lo que harían? Y uno dijo, pues yo me iría a confesar, porque menuda vida llevo, ¿no? Otro dijo, pues yo me iría a despedir de mis padres. Otro dijo, pues yo me iría a ordenar la habitación. Y Felipe Neri dijo, yo seguiría jugando al billar, porque eso es lo que me tocaba hacer en este momento. Me parece que es una analogía, una metáfora, una
anécdota histórica muy relevante. A veces estamos tensos porque estamos implicados en cosas que no deberíamos estar haciendo en ese momento. ¿Tú crees que la vida es sencilla? Para nada. Yo, entre los libros que tengo por escribir, bueno, en este Pero caso has por escrito publicar, 70. bueno, he escrito 70, la mitad en privado, vamos, y la mitad con compañeros de viaje, con otros autores. Sí, efectivamente, aproximadamente 70 libros. Y tengo varios escritos todavía no publicados. Uno de ellos es mis memorias, y esas memorias las titulo La vida es difícil, mi experiencia. Yo considero que no hay vidas fáciles, considero que toda vida es un reto y cada uno de nosotros tenemos que afrontar los desafíos con las capacidades y las ilusiones que podamos desarrollar. Sí, pero ¿tú qué piensas de realmente la vida, si es complicada, en qué puntos crees que es más complicada? ¿Cómo crees que podemos aplanar poco a poco el camino? ¿Crees que tenemos que tropezar por las piedras para seguir para adelante? Tropezar, vamos a tropezar. No, yo no conozco a nadie que en su vida personal o profesional no haya tenido que superar obstáculos. Es más, las pocas personas que me vienen a la cabeza que conozco que no han tenido obstáculos es gente frágil. Las dificultades, los tropiezos, el que se nos hunda un proyecto empresarial, el que nos traicione un socio, todo eso yo lo he vivido y nos hace más fuertes y nos permite tomar decisiones mejores. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que estás viviendo esa dificultad, estoy yo pensando ahora en un empleado que me robó y que había sido alumno mío y que tenía toda la confianza del mundo en él, pues en ese momento pensé que el mundo se me hundía. Para nada. Evidentemente me hizo daño todo lo que me robó, me dificultó la marcha de la empresa que yo tenía en aquel momento funcionando, pero me sirvió para tomar decisiones de control para las empresas que posteriormente he lanzado, que me han venido muy bien. Por tanto, nunca hay que ver un tropiezo como lo definitivo, como el fin del mundo para mí, sino que hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y yo las he tenido, empresariales y personales, abundantes. Sí. ¿Y qué lecciones has obtenido de estos tropiezos? Bueno, que hay que dar confianza a los nuevos socios, a los nuevos empleados, a nuevos proveedores, pero siempre teniendo un ojo encima. Es decir, la confianza ciega no es oportuna, no es conveniente. Yo la tuve en mis primeras experiencias empresariales hasta que me di cuenta de que las cuentas bancarias hay que revisarlas, de que hasta el justo peca en el arca abierta, bueno, que hay que tomar unas medidas de sentido común, de protección de lo nuclear del negocio, sobre los porcentajes que uno debe tener en la empresa. Bueno, son experiencias que he reflejado, muchas de ellas, en alguno de los 3 libros que he publicado con consejos. Yo he publicado el libro 1010 consejos para Que un emprendedor, lo tenemos ahí arriba. Que fue el primero. Luego publiqué otro que ha tenido varios títulos. El primero fue 1000 consejos para un directivo. Luego se tituló El idioma del liderazgo. Y un tercer libro que está agotado hace mucho tiempo y que tengo que volver a revisar, que es La felicidad es posible, 1000 consejos. Bueno, pues ahí recojo 3010 consejos que todos reflejan situaciones que he vivido yo personalmente o algunos de los 200 emprendedores a los que he asesorado en mi vida hasta el momento, algo más de 200, ellos han experimentado y he ido recogiendo esas experiencias para que quien quiera pueda evitarlo precisamente leyendo lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Hemos hablado de confianza. ¿Cómo es importante la confianza en uno mismo? Pues es relevante siempre que no sea ciega. Hay gente que cree que es omnipotente y omnipotente no somos ninguna criatura. Tenemos limitaciones y esas limitaciones pueden ser intelectuales, pueden ser de voluntad, pueden ser de sentimientos, pueden ser fruto de una enfermedad, pueden ser fruto de la edad. A mí me gusta en esta época de mi vida
me considero joven, pero ya tengo unos años, hay que aprender a ser viejo, hay que aprender a ser mayor, lo mismo que hay que aprender a ser joven, hay que aprender a ser emprendedor, hay que aprender a reemprender. Tenemos que tener esa actitud abierta al emprendizaje. Yo cuando viajo por esos mundos de Dios, y lo he hecho mucho y sigo haciéndolo, aunque en menor medida, me encanta hablar con los taxistas, me encanta hablar con los choferes que me ponen en algunos países, porque muchas veces sabe mucho más de la vida y yo aprendo más de ese taxista, de ese conductor, de ese asistente o esa asistenta que te han puesto para que te acompañe, que del gran directivo o el gran político. Nos tenemos que pasar la vida aprendiendo, y quien cree que lo sabe todo está muerto intelectualmente. Al final, creo que de todo el mundo se puede aprender alguna cosa. Hay un libro que para mí es como una Biblia, de Dale Carnegie, el de cómo ganar amigos y influenciar a las personas. Y dice esto, al final, sobre todo, es un ejercicio muy de empatía, de pensar también en los otros y de entender que de cualquier persona puedes aprender cualquier cosa. Sí, mi abuelo paterno, al que yo no llegué a conocer porque murió antes de que yo naciera, fue alcalde de León o diversos cargos, él decía, según me contaba mi madre, que todo el mundo vale 10 y que precisamente debemos esforzarnos por encontrar ese 10 en cada persona. Hay gente que tiene 9 en capacidad de venta, 1 en reflexión y 0 en todo lo demás, ¿no? Es mejor ser un poquito equilibrado, pero todo el mundo suma 10. Y esto deberíamos hacer, yo lo he hecho muchas veces la experiencia, de decir, bueno, esta persona que parece pues que no tiene medios económicos o que tiene una situación en la vida, ¿qué 10 tiene? Y todo el mundo, y hasta ahora yo no he encontrado ninguna excepción, todo el mundo vale 10. De todos podemos y debemos aprender. ¿Y cómo potenciamos nuestras habilidades? Creo que mucha gente no termina de entender, o al menos según mi punto de vista, que al final no es tanto mirar los otros, sino entender quién estás contigo mismo, porque con la única persona que vas a estar toda la vida es contigo mismo. Y cuando antes, poco a poco, vayas aprendiendo, ya sea escribiendo, reflexionando, mucho mejor. ¿Cómo la gente, por ejemplo, que nos está escuchando, podría empezar a conocerse un poco más? Bueno, hay una habilidad directiva, eso que se denomina falsamente soft skills, que yo digo que de soft, de suaves no tienen nada, son hard skills. Hay una que se olvida con frecuencia de mencionar y que para mí es la más importante, vaya a hacer uno lo que vaya a hacer en la vida, ser emprendedor, directivo, empleado, lo que sea, que es la humildad. La humildad es la verdad y todos nos sobrevaloramos. Se ha dicho que la soberbia no es un pecado, es una estupidez, y yo creo que lo es. Aquella persona que cree que está por encima de los demás es alguien que tiene una limitación importante. Además, el orgullo, la protervia, la soberbia, independientemente de cómo lo llamemos a este vicio, muere al menos 48 horas después de que cada uno de nosotros seamos enterrados. Dicen, y esta es una broma que me contaban en Argentina, que en el caso de los argentinos no tienen que pasar 48 horas, tienen que pasar 72 para que muera el orgullo, ¿no? Bueno, esta es una broma cariñosa para mis amigos argentinos. En cualquier caso, para poder hacer algo en la vida, tenemos que ser humildes. La humildad es la verdad y tenemos que saber en qué somos fuertes y tenemos que saber cuáles son nuestras fragilidades. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo detectarlo? Pues en primer lugar es mirarnos al espejo con sinceridad y en segundo lugar buscando a un padre, un hermano, un amigo, alguien sincero del que nos fiemos, al que preguntemos y le digamos, oye, ¿me puedes decir cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Porque todo el mundo tiene debilidades. Yo llevo aproximadamente 30 años dirigiendo procesos de coaching, asesorando a directivos en muchos países, a emprendedores, y hace algunos años yo no sabía si llorar o reír cuando el presidente de una muy importante entidad financiera mundial me decía que lo había pasado fatal esa semana porque en un foro internacional
le habían sentado en una silla que era inferior al grado que él tenía en esa reunión multinacional. Claro, yo no sabía si llorar o reír, porque dices, pero un poquito de humildad sería fundamental para sufrir menos y para ser más objetivos con nuestra vida y con la vida de los demás. Imagínate que ahora nos está escuchando una persona que quiere empezar a conocerse un poco más. ¿Qué tips prácticos concretos podría hacer para, después de terminar este vídeo, empezar a conocerse un poco más? Pues lo primero que me viene a la cabeza es recomendarle la lectura de dos libros. Un libro escrito en el siglo II, porque el autor murió en el año 180, en una pandemia. En el año 180 murió Marco Aurelio y escribió un libro maravilloso que lleva por título Meditaciones. Primer libro, fácil lectura, que da un montón de tips para cualquier persona. Y luego voy a acudir al siglo XXI, de un amigo mío fallecido por un alud en el Pirineo, que antes de fallecer escribió un maravilloso libro que lleva por título Introducción a la Antropología, Fundamentos de Antropología. Este caballero, este profesor universitario, se llamaba Ricardo Yepes Stork. Es un libro extraordinario. Bueno, pues leer a Marco Aurelio y leer a Ricardo Yepes es un consejo para abrir boca, para poder empezar a contemplarnos con un mínimo de objetividad. Primer paso, leer estos dos libros. Segundo paso, reitero por tercera vez, buscar a esa persona y todos, sea a nivel familiar, a nivel de amigos o a nivel profesional, tenemos que buscar a alguien que nos sirva de frontón. La gente, decía el conde Ansaldo, primer literato español, las verdades se las digo a quien conmigo va. Evidentemente, si queremos que nos digan verdades, pues hay que facilitar el camino y decir, oye, dime qué es lo que ves en mí que deba mejorar. Y pocas personas nos conocen mejor que nuestros padres. Y a veces estamos buscando consejo fuera y resulta que una conversación tranquila con nuestra madre o con nuestro padre nos puede dar pistas muy sencillas sobre qué áreas de nuestra vida deberíamos tener en cuenta para mejorar. Y a nivel más empresarial, bueno, has estado en contacto con muchísimos empresarios, has dado la vuelta al mundo muchas veces. ¿Qué son los errores más típicos que tienen, por ejemplo, los empresarios? Creer que no tienen nada que aprender, creer que ya lo saben todo, creer que su palabra es la ley, creer que los demás tienen intereses retorcidos y que van a por él, creer que ya no tienen que seguir formándose. Todo muy relacionado con esto que hemos hablado de la necesidad de seguir aprendiendo, de la necesidad de ser humildes, de la necesidad de tener visión estratégica, de la necesidad de ser optimistas. Hay gente que piensa que ya porque tuvo un tropiezo, pues ya su vida no tiene sentido. Hay gente que... A mí me gustaba hace años jugar al croquet. El croquet es ese juego en el que hay que ir dando con un bastón a una bola de madera. En medio del campo de croquet hay dos aros cruzados y uno puede cometer el error de dejar la bola en esos aros. Yo digo que cuando hay gente que se bloquea queda encampanada. Bueno, pues hay que aprender, cada uno de nosotros tenemos que aprender a desencampanarnos, porque a veces no es fácil, sobre todo en momentos de tensión, de estrés, cuando uno es joven, ambicioso, codicioso y piensa que se va a comer el mundo y no es consciente que la vida tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa del yo-yo, es la etapa de la juventud donde todo es posible. Luego viene otra etapa en la que todos vamos a pasar, que es la etapa del yo-ya, y luego viene la tercera etapa de la vida, que es la del ya-ya. Bien, pues cada etapa tiene sus puntos de interés. En cualquiera de las tres tenemos que seguir aprendiendo, buscando consejo, diseñando visión estratégica y aprender, y esto es fundamental, de los libros, pero sobre todo, o también, de los demás. En la etapa yo-yo, que estoy seguro que muchos de los que están escuchando este vídeo se pueden encontrar,
¿cuáles son los errores más típicos y cómo podemos solucionarlos? El error más típico es pensar que los demás no fueron tan listos, tan visionarios como lo somos nosotros. Pensar que los demás fueron torpes, nosotros somos brillantes. Pensar que los demás se cansaban, nosotros no. Pensar que los demás no tenían la inteligencia artificial a su servicio y nosotros sí. Hay unos factores. Yo me he dedicado a estudiar civilizaciones y muchos de mis libros tienen que ver con el management, con el gobierno de personas y organizaciones, extraída la enseñanza de culturas. Por eso escribí Roma, Escuela de Directivos, Egipto, Escuela de Directivos, el management, enseñanza de los clásicos sobre la Grecia clásica. Es muy interesante porque yo no creo que haya nada novedoso. A mí me hace gracia cuando ahora hay gente que me dice, no, es que esta generación que viene no tiene los valores que nosotros teníamos. Yo hago referencia a un libro de un catedrático de Zaragoza que leí hace muchísimos años y escribí sobre él, que se titula Rebeldes a la República. Es un libro de difícil lectura, pero entre las enseñanzas de ese texto hay una que es graciosa. Estábamos en el siglo V antes de Cristo y alguien escribió en Ática, una región al sur de Atenas, una pintada, un graffiti que decía hace 2500 años, esta generación que viene nos hunde el mundo. Yo lo he oído muchas veces a gente mayor en el presente y gente no tan mayor, a directores de recursos humanos. Bueno, no, esta generación que viene perdón, tiene unos valores que algunos son mejores, otros son peores, algunos son más relevantes para determinados aspectos de la vida, otros habría que tener más en cuenta, pero el cambio no ha cambiado. La única diferencia entre el cambio o la incertidumbre del pasado y el momento actual es triple. Primero, la incertidumbre que hoy en día vivimos es la nuestra y evidentemente la vivimos con mucha más emoción que la de los que se encontraban en los preludios de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo contemplamos como un hecho histórico, pero la incertidumbre de hoy en día, de la invasión de Putin de Ucrania, de lo que están haciendo los judíos en Gaza, un terrible genocidio, etcétera, pues eso nos está pasando a nosotros y por tanto lo vivimos en presente. En segundo lugar, lo vivimos con muchos más datos que los demás. Hoy en día uno se mete en internet y sabe lo que está pasando en cada momento, en cada lugar del mundo. Antes las noticias tardaban en llegar. Y en tercer lugar, el cambio se produce con mucha más celeridad. Cuando se inventa la imprenta en 1450, hay una serie de profesiones que van a desaparecer, los copistas, los miniadores, pero duran 55 o 60 años hasta que en 1510 empiezan a desaparecer esas profesiones. Hoy en día, con la inteligencia artificial, hay profesiones que desaparecen no en semanas, pero sí en meses o en pocos años. Con los robots, con todo lo que está sucediendo ya en Estados Unidos, de los taxistas, de los taxis independientes, que hay ejemplos maravillosos. Hay un amigo mío que me manda periódicamente vídeos de lo que está sucediendo en San Francisco, en Los Ángeles. Bueno, eso yo no sé si yo, pero desde luego mis hijos lo verán, taxis sin conductor. Bueno, todo eso es verdad, pero en lo esencial seguimos siendo los mismos. El ser humano en sus pasiones y en sus fortalezas es igual, viva en el siglo I antes de Cristo o viva en este emocionante siglo XXI. Pero es muy característico porque creo que cada generación se cree diferente a la anterior y cree que los errores que va a cometer no han pasado antes, pero al final son circunstancias que diferentes personas tienen en diferentes etapas, pero el fin siempre es el mismo de cada generación, ¿no? Es absolutamente paralelo. Voy a poner un ejemplo divertido del siglo XII. En el siglo XII hubo un coach de referencia que en la primera mitad del siglo XIII el siglo XII murió
en el 1153 y este personaje se llamaba Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es el renovador de los benedictinos en una de sus órdenes, creador del Cister, personaje apasionante. El Papa, Eugenio III, que se llamaba Bernardo de Montemaño, cuando es nombrado Papa, le dice: oye, ¿por qué no me escribes un libro de autoayuda o un libro de management? Estamos en el año 1145. Y entonces Bernardo de Claraval decide escribirle ese libro, que tiene 10 capítulos. Es un libro denso, apasionante, se titula en latín De Considerazione. Bien, pues en el capítulo 8, para llamar la atención, para provocar el interés por seguir leyendo, Bernardo de Claraval escribe lo siguiente en el comienzo del capítulo. Simula una conversación entre el Papa Eugenio III y él mismo como autor del libro. Y pone en boca del Papa, año 1150 aproximadamente, ha llovido. Dice: Bernardo, tienes que darte cuenta de que gobernar ahora es mucho más difícil, porque las cosas han cambiado radicalmente frente al pasado. Yo cuando leía ese texto en la edición latina me moría de risa, ¿no? Porque es lo mismo que oigo hoy a muchos directivos, a muchos comités de dirección que hablan de todo lo que ha cambiado en el año 2023, 2024, y es lo mismo que decían unos directivos en el siglo XII. ¿Y qué errores pilares diferentes generaciones van cometiendo? Bueno, son siempre errores muy parecidos. Pensar que no van a encontrar obstáculos, pensar que uno puede ir por libre, que no hay que aprender de los demás, que no hay que mirar a la competencia. Yo, cuando la gente desprecia la competencia, les digo que si la competencia fuera tan mala, no existiría. Si la competencia existe es porque está haciendo cosas que son relevantes y lo que hay que hacer nunca es menospreciar a nadie, ni persona ni corporación, sino que lo que tenemos que hacer es aprender de ellos. Los errores son antropológicos, son muy parecidos. Algunos tienen que ver con la soberbia, otros tienen que ver con la ira, con no saber escuchar, otros tienen que ver con la holganza, con la pereza, lo que en mi época, cuando yo de chaval estudiaba, se llamaban pecados capitales. 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales. Bueno, esos se repiten en toda generación y con modalidades muy semejantes. Hay una palabra que en esta conversación que estamos teniendo he repetido mucho, que es humildad. ¿Qué significa realmente la humildad? Pues la humildad es la verdad, la humildad es reconocer que tenemos fragilidades, la humildad es saber que nos vamos a morir, la humildad es saber que dependemos de los demás. Hace poco, hablando con el director general de una cadena hotelera a la que asesoro desde hace muchos años, me decía que había llegado un gran empresario que, en fin, esta instalación hotelera es muy cara. O sea, este verano el precio medio por habitación, y él no estaba en las baratas, era 2.700 euros por noche, y esta persona había insultado a alguno de los empleados del hotel. El director de este hotel se fue a verle y le dijo: mire, usted tendrá mucho dinero, pero a la gente de este hotel no se la insulta. Si usted se va a comportar así, mejor haga sus maletas y váyase. Esa conversación, un poquito más larga, había provocado que este empresario residente en Nueva York, de origen mexicano, reflexionara, pidiera perdón y dijese: sí, me estaba equivocando. Todo el mundo, o casi todo el mundo, es normal, pero no todo el mundo, hay un porcentaje de gente que no es normal, que son psicópatas, pero casi todo el mundo es normal y se le pueden decir las cosas y casi todo el mundo las entiende. Pero hay que desarrollar esa habilidad de la modestia, de saber que podemos equivocarnos y que alguien nos va a decir: oye, te has equivocado en esto, reflexiona sobre ello. Y casi todo el mundo, no todo el mundo, casi todo el mundo sabe escuchar. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que no estamos en ese proceso de humildad y podemos ir mejorando? Porque puede ser que nosotros mismos creamos que somos humildes, pero solo lo creamos, no realmente lo seamos.
Hay un modo, en fin, es la prueba del algodón, que es cuando alguien nos está diciendo algo, pensar cómo le vamos a responder, en vez de entender lo que nos está diciendo. Esa es una primera prueba y desafortunadamente hay mucha gente que no escucha, que lo que está haciendo es pensar cómo va a replicar. Tenemos que empatizar con los demás, esta es otra habilidad directiva absolutamente imprescindible, ponernos en el lugar de los demás para poder entenderles. Si no, es imposible gobernar, tomar decisiones, motivar o comprometer. El otro día estaba hablando con una amiga y dimos otra vuelta a la palabra empatizar, que al final es ponerte en el lugar del demás, de la otra persona, pero siendo la otra persona. Que esto puede sonar un poco raro, pero al final yo me puedo poner en tu sitio, pero seguiré siendo yo. Pero creo que lo complicado es ponerte en el lado de la otra persona, intentando pensar cómo es la otra persona. Eso es lo absolutamente retador y en mi casa, en mi familia, lo procuramos aplicar y mis hijos lo bordan. Tengo 2 hijos maravillosos y mis hijos han desarrollado esa empatía y después de contar lo que les ha sucedido en sus procesos formativos, etcétera, las preguntas que hacen son de empatía a mi mujer, a su madre, con respecto a su trabajo empresarial y a mí con respecto al mío, y me hablan, papá, yo ya has tenido directivos muy complicados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos desarrollado esa capacidad de poder decirnos las cosas y eso hay que lograrlo en cualquier grupo humano, evidentemente en una familia, pero también hay que lograrlo en el entorno empresarial. No es fácil, es un reto desafiante, pero hay que procurarlo, porque quien no empatiza es incapaz de liderar. Podrá gobernar, pero nunca podrá liderar. ¿Tú consideras que sabes empatizar? Pues depende, lo llevo intentando desde hace muchísimos años. Es uno de los soft skills más difíciles, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias. Hemos vivido en un determinado nivel social, nos hemos movido en determinados países, hemos tenido determinadas experiencias. Yo creo que con el paso del tiempo, si uno va entrenando, puede empatizar más. Yo que he pasado unas cuantas veces por hospitales para ser operado, yo bromeo que en mi caso, lo que la Biblia dice, que el hombre nació o fue creado ut operaretur, la traducción habitual del latín al español es para trabajar. Yo digo que no, yo en mi caso a mí me crearon para ser operado, porque paso por el quirófano con determinada frecuencia, ¿no? Bueno, cuando uno está en el quirófano, pues te facilita entender pues lo que otra persona cuando vaya a pasar por esas circunstancias va a pensar, ¿no? Y cada uno tiene sus propias experiencias, pues quién no se ha arruinado, quién no ha pasado por tener un jefe o una jefa impresentable, quién no ha pasado por tener un empleado, en mi caso, que me ha robado, en otros casos pues habrá copiado la idea de la empresa y ha montado otra. No lo sé, cada uno tenemos que cuidar el esfuerzo y cada uno lo desarrollaremos al nivel en el que nos sea posible. ¿Estás bien ahora? Yo sí, yo estoy estupendamente. No, me decías pro del quirófano. Digo, ahora. Sí, estoy estupendamente. Empecé a ser operado de pequeñito, pero sí, estoy muy bien. ¿Qué reflexiones tenías previo a entrar al quirófano? Pues cuando uno es joven piensa que lo que les pasa a los mayores, yo recuerdo de chaval que decía que esta gente mayor que extraña, que le duelen cosas, ¿no? Que se queja del pie, del brazo, de que no ha dormido, de que le ha sentado mal la comida y mira que está llena el mundo de gente extraña, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, pues vas teniendo experiencias y te vas dando cuenta de que todos somos muy parecidos y de que nuestros procesos vitales pueden acumularse en un momento de la historia, de nuestra historia, o pueden ir desarrollándose, pero todos pasamos por el enamoramiento, todos pasamos por el compromiso, todos pasamos por el desencanto, todos pasamos por la enfermedad. Lo importante, y aquí voy a acudir a un ejemplo de un autor francés
que en lo personal fue lamentable, pero esto que voy a contar me parece brillante. Fue Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era un pederasta, en fin, era un desastre de persona, pero, insisto, esta anécdota me parece relevante, ¿no? Él fue condenado, estuvo en Auschwitz un tiempo, sobrevivió a ese perverso campo de concentración y él en general no quería hablar de Auschwitz, pero en una entrevista décadas después le insistieron. Y entonces dijo algo brillante, dijo, lo importante no es lo que nos hicieron, lo importante es lo que cada uno de nosotros hemos hecho con lo que nos hicieron. Y esta expresión creo que es muy relevante para un emprendedor. Yo conozco emprendedores que han triunfado a la primera, son muy pocos. Conozco bastantes emprendedores que han acabado triunfando a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Hay gente que ya desconfía de todo, hay gente que traslada amargura, que traslada tristeza. Bueno, si todos hemos sufrido, o sea, aquí nadie va de guay, aquí todos hemos tenido dificultades y a veces relevantes. Lo importante no es lo que hemos vivido, lo importante es lo que cada uno de nosotros hemos hecho con lo que hemos vivido. Y voy a poner un ejemplo de una persona, una directiva de un país que actualmente está en guerra. Esta persona ha buscado asesoramiento, yo la he ayudado todo lo que he podido en un proceso de coaching. Cuando ella me contaba su historia, absolutamente dramática, de un país mártir, yo decía, yo no sé de qué nos quejamos los demás. Bueno, pues esta persona con una sonrisa ha conseguido hacer una carrera, ha conseguido una posición directiva y te cuenta todas esas historias con una tranquilidad, una paz, un haber sabido asimilar las dificultades que es realmente ejemplar. Yo, cuando oigo a alguien quejarse, lo que me pregunto interiormente, y si es posible se lo digo, yo creo que no tenemos ningún motivo para quejarnos. ¿Cuál ha sido tu mayor lección que has aprendido durante todos estos años formándote de experiencia, tanto contigo como con otras personas? Bueno, quizá es una triple clave. La clave del éxito, la clave es triple. La primera clave es trabajo. Hay gente que me dice, qué inteligente es usted. No, 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 en absoluto. Yo lo que he hecho en mi vida es trabajar. Yo he trabajado mucho. Yo me pagué gran parte de la carrera trabajando, creando una empresa para mecanografiar tesis doctorales durante las noches porque no tenía fuente de financiación para mis estudios universitarios. Yo he trabajado mucho en mi vida y creo que el trabajo es una importante clave para el ser humano. La segunda clave es la ilusión. Trabajo, ilusión y hay una tercera clave que es la suerte. Pero la suerte suele llegar cuando uno está trabajando. Puede haber excepciones de que a alguien le toque la bonoloto, ¿no? Pero hasta para que te toque la bonoloto tienes que jugar. Yo creo en el trabajo, creo en la ilusión y creo en la suerte. Y en los peores momentos de mi vida personal y profesional, yo he seguido trabajando, he procurado renovar la ilusión y he tenido su pizca de suerte, pues con personas que en momentos de mi vida, pues me han ayudado de manera sustancial. Creo que hay momentos donde puede ser que trabajes mucho, 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 mucho y no salen las cosas. Y después hay momentos donde parece que no trabajes tanto, pero claro, son las consecuencias de tu trabajo previo y el trabajo y la recompensa creo que no es instantáneo y no sabes nunca cuándo va a llegar y es complicado terminar de entender cuándo va a llegar por lo que has estado luchando toda tu vida. ¿Qué mentalidad debemos tener en esos momentos? ¿Confianza en uno mismo de lo que estamos haciendo está bien? ¿Seguir sin saber qué es lo que va a venir? Hay que desarrollar otra habilidad directiva, o sea, habilidades directivas hay muchas, ¿no? Y una de ellas es la paciencia. Hay que saber esperar. Hay veces que tenemos una ansia, pensamos que tenemos que acabar eso y que con 100 horas
No lo sé, yo he escrito y defendido 2 tesis doctorales, cada una de ellas me ha llevado 3.000 horas de trabajo. Y hay momentos en los que uno decía, bueno, es que ya estoy harto, ya no sigo. No, te has marcado ese objetivo, pues tienes que seguir pedaleando. El fruto de todo ese trabajo acaba llegando, pero probablemente no acaba llegando en el momento en el que tú querías. Pongo un ejemplo reciente, ¿no? Yo hace unos años me fui a Manchester, que es uno de mis refugios durante muchos años para estudiar, iba a dar conferencias y me quedaba allí semanas en la universidad, en la Escuela de Negocios de Manchester, trabajando. Y escribí un libro que lleva por título el Management, enseñanza de los clásicos, que está agotado, o sea, no hago publicidad de ese libro porque está agotado hace mucho tiempo. Y invertí cientos de horas en ese libro. Bueno, evidentemente no me fue rentable la inversión de horas, de dedicación para esa obra. Recientemente, en el mes de julio, estamos en 2024, en septiembre, pues en julio de 2024 me llamaron de una multinacional japonesa que se jubilaba el director general y estaban buscando a alguien que supiera del management en la Grecia clásica. Y hasta donde ellos entendían, el único que conocía de ese tema era yo. Bueno, pues tuvo fruto 25 años después, ¿no? Vamos, en fin, es una anécdota muy menor, pero que todo lo que sembramos acaba siendo recogido, aunque quizá no en el momento en el que nosotros deseamos. Este contenido está totalmente enfocado para jóvenes. Ahora vamos a ir a la sección del libro de consejos. Bueno, que principalmente es que me tienes que escribir un consejo que le darías a jóvenes emprendedores y bueno, lo vayas explicando también mientras. Bueno, esto es un reto, un reto. Voy a dar un consejo que no es mío, es de un autor indio que fue premio Nobel, Rabindranath Tagore. Tiene frases brillantes. Voy a plasmar esta que reza así. Soñaba y pensaba que la vida era alegría. Y ahora necesito otro bolígrafo. Se ha terminado. Este se ha terminado por la profundidad del pensamiento de Tagore. Sí. Cosas del directo. Aquí tienes. Seguía Tagore diciendo, desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Cuando uno emprende, hay veces que lo hace, gracias a Dios, es un porcentaje limitado de emprendedores, pero hay gente que emprende por el afán económico, por el afán de demostrarse a uno mismo que uno puede hacer cosas diferentes de los demás. Yo recomiendo emprender y esforzarse, quizá también con esos objetivos, pero con el objetivo de ayudar a otras personas. No todo el mundo ha tenido la oportunidad o las habilidades de haber conseguido formación, de haber conseguido ideas para un proyecto, de haber encontrado personas que le hayan apoyado, y hay que procurar ayudar a los demás. Decía un autor checo que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera y quien intenta abrirlas hacia adentro lo que hace es cerrarlas más fuertemente. La felicidad está en servir, está en ayudar a los demás, está en apoyar proyectos, evidentemente facturando y evidentemente ganándose uno la vida, porque el dinero a nadie le regalan la comida en el supermercado, ¿verdad? Y hay que pagarla, pero el propósito ha de ser servir, ha de ser ayudar, ha de ser poner en pista a otras personas para que alcancen sus sueños. Y
termino esta reflexión con Sí. otra que a mí me ha gustado mucho, que procede de un autor alemán y que dice que lo importante no es, en esta vida no es no cumplir todos los sueños de juventud. Lo triste sería no tener sueños que cumplir. Por tanto, quienes nos estén escuchando, independientemente de la edad cronológica, porque la edad cronológica no está en el cuerpo, ¿eh? La edad cronológica está aquí. Yo conozco gente de 18 años que son ancianos prematuros y conozco gente con 87 y hace poco he estado con uno que es un chaval, porque la edad está en el propósito. Quien vive con ilusión es joven, independientemente de que tenga 15 o tenga 95. Y yo he tratado a personas que con muchas décadas de vida, repito, eran intelectualmente mucho más jóvenes que algunos chavales que puedan estar terminando la carrera o en sus proyectos empresariales. Solo me sabe decirte que gracias por este consejo. Yo te he traído un regalo, ¿vale? Bueno, Pues antes de nada, muchas gracias y lo abro con ilusión porque yo sigo con la ilusión de creer en los regalos. Y me parece que es un buen modo de socializar. Pues abro el regalo, que lo estaba haciendo al revés, y ahora lo hago así y Es- fantástico. bueno, ahora lo enseñarás, pero es un regalo de un artista de mi tierra, se llama Agnès, y bueno, si puedes leer el título del libro. Lo del libro es qué hacer cuando esté totalmente perdido. Conversación de Javier Franzado y Marc Jardí. Gracias por tu tiempo y espero que te guste porque Me gusta, muchísimas gracias por este estupendo regalo que llevaré y tendré en casa o en el despacho, donde me diga mi mujer, con mucha ilusión y agradecimiento a ti, Marc. sobre todo también gracias al artista, se llama Agnès, que de la tierra, que es muy muy buena y tengo pues gran amistad con ella y pues le pedí el favor y ha quedado Pues te pido que se lo agradezcas de mi parte porque a mí me parece que ha hecho un trabajo estupendo. y ya está. Solo para terminar es, ¿qué pregunta me quieres hacer tú a mí? ¿Dónde vas en la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde? ¿Puedes ser un poco más específico? Dentro de los diferentes modelos que existen, directivo, empresario, rentista, emprendedor, ¿cuál es el que a ti te hace más ilusión? Me hace mucha ilusión empezar proyectos y creo que me veo mucho más como empresario a largo plazo, teniendo diferentes empresas que se vayan, bueno, contrafacturando entre ellas y que vayan dando como diferentes servicios, porque no sé, yo no sé si que me ha picado a mí, pero soy un culo muy, muy, muy inquieto y siempre estoy trabajando, metido en diferentes proyectos, tirando adelante diferentes cosas y yo creo que ahora es un momento de bastante actividad, que yo creo que pasados los años se va a reducir un poco, pero creo que no voy a poder parar sentado mucho tiempo. Pues te deseo lo mejor y que no olvides, seguro que no lo haces, el consejo de Tagore. Desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que la vida era alegría. Ayudar a otros es lo que más satisfacción genera. Y ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría para concluir esta conversación que hemos tenido hoy? Bueno, que la vida es una carrera que a veces parece corta, otras veces se hace larga y lo que hay que procurar es sembrar alegría, tranquilidad y felicidad en el propio entorno, porque eso es lo que realmente tiene valor. Hay una fábula, y con esto termino, de una autora rusa que narra la llegada a un pueblo de una determinada persona que entra por el cementerio. Empieza a leer las lápidas y la primera lápida dice que murió con 5 meses y 3 días, la segunda lápida dice que murió con 4 meses y 6 días, la siguiente
dice algo parecido y dice: aquí mueren todos muy jóvenes. Y pregunta a alguien del pueblo: oiga, ¿pero ha habido una epidemia? Y le explican, dice: no, es que nosotros en las lápidas solo ponemos los días de felicidad de las personas que enterramos. Bueno, pues hay que procurar que nuestros días de felicidad, a pesar de los problemas que todos tenemos, sean los más parecidos a los días de vida física que Dios nos da. Pues nada, muchas gracias por